Lo que dijo Joy Ahmed, representante del Yemen en Naciones Unidas, no fue un discurso más, fue un aldabonazo. Una bofetada a la hipocresía internacional. Desde el 7 de octubre, el mundo entero se ha vuelto en banderas palestinas. Ciudades europeas tomadas por pancartas, parlamentos aprobando resoluciones y medios de comunicación monopolizados por un relato único. Pero cuando medio millón de yemeníes han muerto en 10 años de guerra, ¿dónde está la bandera de Yemen? Nadie la alza, nadie la reclama, nadie se indigna. Desde el 2014, Yemen se desangra, medio millón de muertos, una crisis humanitaria sin precedentes, hambre, cólera, niños desnutridos. Y mientras tanto, los hutíes, financiados por Irán, en lugar de salvar a su pueblo, han gastado millones en fabricar misiles para lanzarlos contra Israel. Y en Sudán, desde el 2022, más de 150.000 asesinados en la guerra entre fracciones, violaciones masivas, pueblos arrasados, millones de desplazados, una tragedia invisible. Nadie marcha por Sudán, nadie enciende velas por Sudán. En Siria, más de medio millón de muertos desde el 2011. Ciudades arrasadas, ataques químicos, 6 millones de refugiados. Pero ese dolor no sirve a la narrativa. Se entierra en el silencio. El representante de Yemen preguntó al comisario de la ONU, delante de toda la asamblea, ¿por qué los informes de la ONU mencionan a Israel 188 veces y no nombran ni una sola vez a Irán? ¿Por qué Qatar, que hospeda a los líderes de Hamas en hoteles de lujo, forma parte del Consejo de Derechos Humanos? ¿A qué viene eso? La respuesta es clara. La ONU ya no es un árbitro, es un altavoz. Y fue en ese mismo escenario donde el presidente de Israel recordó al mundo la verdad que muchos quieren tapar. El 8 de octubre, hace 2 años, Israel sufrió la peor masacre de su historia reciente. Miles de terroristas de Hamas cruzaron la frontera. Y no era resistencia, no era protesta, era terrorismo planificado. En el kibutz Berí, más de 120 civiles fueron masacrados, familias enteras calcinadas en sus casas. En el Festival Nova, donde miles de jóvenes bailaban en el desierto, los terroristas abrieron fuego indiscriminado. Más de 360 asesinados. Otros fueron secuestrados en masa, arrancados de sus coches y llevados a Gaza como trofeos. En otras aldeas, bebés degollados en sus cunas, mujeres violadas en grupo antes de ser ejecutadas, ancianos arrastrados fuera de sus hogares como botín, decenas de rehenes trasladados a Gaza, mujeres, niños, ancianos enfermos, humillados ante las cámaras para ser usados como moneda de cambio. No lo denunciaron solo las víctimas, lo mostraron los propios terroristas. Grabaron los asesinatos con sus móviles, retransmitiendo la barbarie como espectáculo, orgullosos de su obra. El presidente israelí lo dijo con contundencia. Ningún Estado puede permitir que algo así vuelva a ocurrir. Jamás no es un movimiento político. No es la resistencia. Es una maquinaria de terror financiada y armada por Irán y con muchos miles de millones que le llegan desde organismos de la ONU y subvenciones de muchos países que quieren ayudar a la causa palestina, cuando en realidad pagan los túneles, las armas y los misiles. Israel asegura que, antes de entrar en una zona de Gaza, avisa con octavillas, llamadas telefónicas, mensajes de radio, pide a los civiles que se retiren. Ningún otro ejército del mundo lo hace. Y aún así, jamás obliga a su propia población a quedarse.
porque los necesita como escudos humanos. Para ellos, para los miembros de Hamás, la vida de un civil palestino solo vale si aparece en una portada internacional. Israel no se disculpará por defenderse, no se rendirá mientras haya un solo terrorista de Hamás en un túnel, porque el 8 de octubre dejó claro que si pueden, lo volverán a hacer. Y mientras esto ocurre, ¿qué hace Qatar? Ese pequeño emirato que se presenta en la ONU como adalid de los derechos humanos. Pues Qatar acoge a los máximos dirigentes de Hamás, Ismail Haniyeh, Khaled Masal y otros jefes de la organización terrorista que viven en Doha, en suites de 5 estrellas, rodeados de lujos, escoltas y coches blindados. No escondidos, no perseguidos, sino recibidos como invitados de honor. Además, Qatar ha sido durante años la caja registradora de Hamás. Desde el 2012 ha transferido cientos de millones de dólares anuales bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Ese dinero, muchas veces entregado en maletines de efectivo, jamás llegó a hospitales ni a escuelas. Acabó en túneles, en cohetes, en salarios para terroristas, en la vida de lujo de sus jefes, fiestas, derroche en Qatar, mientras los gazatíes quizás pasan hambre. Y lo más insultante, Qatar ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un país que protege y financia a los asesinos de mujeres y niños, sentado en una mesa donde se decide quién viola y quién no los derechos humanos. Esto es una parodia grotesca. Y aquí está el nudo del problema. La ONU calla ante el Yemen, calla ante Sudán, calla ante Siria, calla ante Irán, pero multiplica condenas contra Israel. Ese no es un error, es la estrategia, porque en Naciones Unidas no manda la verdad, manda los bloques de países que financian el terror y necesitan mantener vivo el relato anti-israelí. Y en medio de este teatro aparece Pedro Sánchez. El presidente del gobierno de España se ha convertido en el látigo de Israel, no por convicción, sino por conveniencia política. Y es que necesita una cortina de humo para tapar los escándalos de corrupción que asfixian a su partido y a su entorno, a su familia, vamos. Ha encontrado en la bandera palestina su coartada perfecta. Y ha llegado al extremo de involucrar al ejército español enviando el buque de guerra Furor P-46 para escoltar a la flotilla que pretende romper el bloqueo de Gaza. Una flotilla pintada de bandera LGTBI, presentada como misión humanitaria, pero que Israel ya ha advertido que no lo permitirá. La pregunta es obvia. ¿Está dispuesto Pedro Sánchez a arriesgar un conflicto con la fuerza israelí en alta mar solo para tapar su corrupción? El representante de Yemen lo dijo. 500.000 de muertos en Yemen, 500.000 en Siria, cientos de miles en Sudán. Y el mundo calla. Pero cuando se trata de Israel, la ONU pierde la cabeza. Lo convierte en villano único, mientras blanquea a Irán, protege a Qatar y guarda silencio ante dictaduras sangrientas. La ONU ya no es un árbitro de paz, es cómplice del terror. Es altavoz de regímenes que financian la muerte. Y gobiernos como el de Pedro Sánchez participan en esta farsa, enviando barcos de guerra a misiones ilegales y manipulando la opinión pública con un cinismo obsceno. La pregunta de Jody Ahmed sigue flotando en el aire. ¿Dónde están las banderas de Yemen, Siria o Sudán? La respuesta es incómoda. No están porque no interesa a la izquierda globalista que ahora marcha en centenares de embarcaciones, de fiestas, de orgías, a Gaza. Y claro, protegidas por un buque de guerra español enviado por el látigo de Israel, que preside el gobierno de España, Pedro Sánchez.